Escúchame con atención, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar la forma en la que te miras a ti mismo. Vivimos en un mundo que intenta negociar tu valor cada día, disfrazando la mediocridad de oportunidad y el descuento de inteligencia. Pero hay un momento en la vida en el que despiertas y comprendes que no eres una oferta, eres una elección consciente. Y cuando eso ocurre, dejas de mendigar reconocimiento y empiezas a exigir respeto sin pedir permiso. Porque el verdadero poder no está en ser elegido por todos, sino en no traicionarte a ti mismo. Cuando hablamos del valor, no se trata de una cifra ni de una etiqueta que alguien te coloca desde afuera, sino de una comprensión profunda de quién eres y lo que aportas. Durante años he visto personas extraordinarias dudar de sí mismas simplemente porque alguien en una mesa de negociación intentó reducir su trabajo a un número más bajo, y ahí empieza el problema. No cuando el otro ofrece menos, sino cuando tú comienzas a creer que quizás eso es lo que mereces. En mi experiencia, tanto en proyectos profesionales como en conversaciones con personas de distintos ámbitos, he aprendido que el valor no se discute, se revela. Se revela en cómo te presentas, en cómo defiendes tu tiempo, en cómo eliges los espacios donde estás y en cómo dices que no sin sentirte culpable. Recuerdo una vez trabajando con un equipo que aceptaba constantemente tarifas más bajas por miedo a perder clientes. Pensaban que estaban siendo flexibles, pero en realidad estaban comunicando inseguridad. Y el mercado, que no es tonto, responde siempre a la señal que tú das. Si tú te percibes pequeño, el mundo te tratará como pequeño aunque tengas capacidades enormes. Por eso el verdadero cambio no ocurre cuando subes precios, sino cuando subes tu percepción interna, cuando entiendes que tu experiencia, tu preparación y tu tiempo tienen un peso que no puede ser trivializado. Y eso no significa arrogancia, significa respeto propio. Porque el respeto propio no grita, no impone, simplemente se nota en cada decisión. Y hay algo fascinante en esto: cuando tú empiezas a reconocer tu valor, ya no necesitas convencer a nadie. Dejas de explicar tanto, de justificarte tanto, de negociar desde la necesidad. Empiezas a elegir desde la claridad. Y esa claridad es poderosa porque filtra todo lo que no está alineado contigo. En ese momento descubres que no todo cliente, no todo proyecto, no toda oportunidad merece tu energía. Y eso no te hace menos accesible, te hace más consciente. El mundo no está esperando a que te subestimes, está esperando a que tú mismo te tomes en serio. Y cuando eso ocurre un cambio silencioso pero definitivo. Ya no te vendes, te posicionas, ya no pides permiso, comunicas valor y, lo más importante, empiezas a vivir con coherencia interna, donde lo que eres por dentro coincide con lo que muestras afuera. Ese es el verdadero punto de inflexión, cuando entiendes que el valor no se negocia, porque no necesita ser aprobado por nadie más. Se reconoce primero por ti y después por el mundo. Y en ese reconocimiento empieza todo. Y cuando eso sucede, dejas de perseguir validación externa y comienzas a construir una vida basada en coherencia, disciplina y respeto por tu propio trabajo, entendiendo que cada decisión que tomas refuerza o debilita tu posición en el mundo y que al final la forma en la que te tratas define la forma en la que el mundo te trata contigo siempre, de manera constante y definitiva, siempre contigo. Hay una confusión peligrosa que he visto repetirse muchas veces en la vida profesional de las personas, y es la idea de que ser accesible es lo mismo que ser barato. Y no es lo mismo. Cuando alguien te dice que eres caro, a veces no está evaluando tu valor, está evaluando su capacidad de comprenderlo. Y ahí empieza el verdadero problema, porque tú no eres barato, tú eres estratégico. Y entender esto cambia absolutamente todo en la forma en la que te posicionas en el mundo. He conocido personas brillantes que han destruido su propia carrera intentando encajar en espacios donde no tenían que encajar, bajando precios, reduciendo estándares, aceptando condiciones que no estaban alineadas con su nivel de capacidad, y lo hacían con una intención aparentemente noble, no perder oportunidades. Pero la verdad es que estaban perdiendo algo mucho más importante, estaban perdiendo su posicionamiento, porque cada vez que te adaptas hacia abajo, el mercado no lo interpreta como flexibilidad, lo interpreta como disponibilidad sin criterio. Recuerdo un profesional con el que trabajé en una ocasión, un diseñador con un talento extraordinario. Sus ideas eran superiores, su ejecución impecable, pero constantemente aceptaba proyectos por debajo de su valor real porque decía que necesitaba llenar agenda. Y su agenda estaba llena, sí, pero de trabajos que no lo representaban. Estaba ocupado, pero no estaba avanzando. Y eso es lo más peligroso que puede pasarle a alguien con talento. Ser estratégico significa entender que no todos los clientes son para ti, no todos los proyectos te construyen y no todas las oportunidades te elevan. Significa saber decir no incluso cuando hay necesidad, porque entiendes que el corto plazo no puede hipotecar tu posicionamiento a largo plazo. La estrategia no es hacer más, es hacer mejor y con intención. Yo he visto cómo cambia
la percepción de una persona cuando deja de competir por precio y empieza a competir por impacto, ¿no? Ya no tienes que explicar tanto lo que haces, porque lo que haces habla por ti. Ya no tienes que convencer, porque el resultado convence. Y eso solo ocurre cuando decides que tu valor no se negocia desde la urgencia, sino que se proyecta desde la claridad. El mundo no necesita más personas baratas, necesita más personas conscientes de su valor estratégico, personas que entiendan que cada decisión que toman está construyendo o destruyendo su posicionamiento. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte cuánto te van a pagar y empiezas a preguntarte qué tipo de vida estás construyendo con lo que decides aceptar. Y esto no es teoría motivacional, es práctica diaria. Es la forma en la que respondes cuando te ofrecen menos de lo que mereces. Es la manera en la que eliges con quién trabajas y con quién no. Es la disciplina silenciosa de sostener tu criterio incluso cuando nadie te aplaude ni lo entiende en el momento presente ahora mismo. Porque al final no eres barato, eres estratégico. Y cuando lo entiendes de verdad, todo cambia. Cuando negocias desde la urgencia, estás entregando el control de la conversación antes incluso de haberla empezado. Y eso es algo que he visto repetirse en muchas personas que sienten que el tiempo les aprieta, que las facturas pesan, que la presión emocional les empuja a aceptar cualquier condición sin pensar en las consecuencias. Y lo comprendo, porque todos en algún momento hemos sentido esa necesidad de resolver rápido, de aliviar la presión inmediata, de aceptar lo primero que aparece para poder respirar un poco. Pero el problema es que esa urgencia te hace olvidar algo esencial, que cada decisión tomada desde la presión suele costarte más a largo plazo que la paciencia bien gestionada. He visto profesionales aceptar proyectos que no querían, simplemente porque sentían que no podían permitirse decir que no, y con el tiempo esos mismos proyectos se convierten en una carga que limita su crecimiento. Recuerdo una conversación con una persona que estaba empezando su negocio y me decía que tenía que bajar precios porque si no nadie le contrataría. Pero en realidad lo que estaba haciendo no era estrategia. Era supervivencia emocional disfrazada de decisión empresarial. Y la supervivencia nunca construye futuro sólido, solo prolonga la incertidumbre. Cuando negocias con urgencia, no estás eligiendo, estás reaccionando. Y reaccionar nunca es una buena base para construir nada estable. La urgencia te hace pequeño, porque reduce tu visión a lo inmediato y te desconecta de lo importante. He visto esto muchas veces en empresas y en personas. Cuando operan desde la presión, terminan aceptando menos de lo que realmente valen. Y lo curioso es que el mercado percibe esa urgencia y la interpreta como falta de alternativas, no como humildad. Por eso, la verdadera fortaleza está en aprender a esperar, a sostener la incomodidad sin precipitar decisiones. La paciencia no es pasividad, es estrategia emocional, es claridad interna. Y cuando empiezas a actuar desde la claridad, dejas de negociar desde la necesidad y empiezas a elegir desde el valor. He aprendido a lo largo de los años que las mejores decisiones no son las más rápidas, sino las más conscientes. Y esas solo aparecen cuando eres capaz de resistir la urgencia de aceptar lo primero que te ofrecen. La urgencia te hace negociar contra ti mismo y eso siempre termina en pérdida. Porque cuando cedes desde la presión, no estás vendiendo tu trabajo, estás cediendo tu criterio. Y el criterio es lo único que sostiene el valor a largo plazo. Y por eso, si hay algo que quiero que recuerdes hoy es que la urgencia nunca debe ser la voz que decide tu valor, porque cada vez que negocias desde la prisa, estás reduciendo tu futuro a una reacción momentánea, en lugar de una elección consciente que construye tu camino con dignidad, paciencia y claridad. Y cuando aprendes a sostenerte en tu valor sin ceder ante la presión, descubres que el mundo no premia al más rápido, sino al más coherente consigo mismo. Y ahí empieza todo. Cuando hablamos de valor personal, muchas veces pensamos en habilidades, en conocimientos o en dinero, pero olvidamos algo esencial que determina absolutamente todo lo demás, tu energía. Esa energía no es infinita, no es negociable y no es reemplazable, y sin embargo la entregamos como si no tuviera importancia, como si fuera un recurso inagotable. He visto personas extraordinarias arruinando su potencial simplemente porque dicen sí a todo, porque no saben proteger su atención, su tiempo y su estado emocional. Y cuando haces eso, cuando entregas tu energía sin criterio, empiezas a empobrecerte internamente, aunque externamente estés ocupado, incluso exitoso. Recuerdo una conversación con un profesional que trabajaba 16 horas al día, ganaba bien, pero estaba completamente agotado, sin ilusión, sin dirección. Y me decía que no podía parar porque tenía miedo de perder oportunidades, pero en realidad ya estaba perdiendo algo mucho más importante, su vida. La energía es lo que te permite pensar con claridad, decidir con coherencia y sostener el esfuerzo necesario para construir algo significativo en el tiempo. Cuando la malgastas en cosas que no suman, en personas que no aportan o en decisiones que no te representan, te estás debilitando sin darte cuenta. He aprendido que la verdadera riqueza no es hacer más, sino proteger mejor aquello que te permite rendir al máximo nivel. Porque una mente cansada no crea, no lidera, no innova, solo reacciona y sobrevive. Y tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para construir algo que tenga sentido, algo que te represente de verdad. Por eso tu energía es tu activo más caro.
porque con ella decides la calidad de tu vida, de tus relaciones y de tus resultados. No la regales a la urgencia, no la entregues al miedo, no la desperdicies en lo que no te construye. Cada vez que dices sí a lo que te drena, estás diciendo no a lo que te puede elevar, aunque no lo veas en el momento. La disciplina emocional consiste en aprender a proteger tu energía como si fuera tu mayor inversión, porque en realidad lo es. Y cuando empiezas a hacerlo, todo cambia. Tu forma de trabajar, de relacionarte y de tomar decisiones se vuelve más consciente y más poderosa. No se trata de hacer menos, se trata de hacer mejor, con más intención y con menos ruido alrededor de tu vida. Porque al final del día, lo que realmente define tu valor no es cuánto haces, sino en qué te conviertes mientras lo haces. Y si hay algo que quiero que recuerdes hoy, es que tu energía no se recupera, se administra, se protege y se honra cada día. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de negociar desde la carencia y empiezas a vivir desde la abundancia interior, donde cada decisión refleja respeto por ti mismo, y ahí es donde comienza el verdadero cambio en tu vida, un cambio que no depende de nadie más, solo de ti, y decides finalmente tu valor sin pedir permiso a nadie más. Cuando hablamos de excelencia, muchas personas creen que se trata de competir en precio o de bajar el valor para ser elegidos, pero la verdad es mucho más profunda. La excelencia no entra en la guerra de lo barato, porque su naturaleza es completamente distinta. He visto personas con talento enorme reducirse a sí mismas solo por miedo a no ser contratadas, y en ese proceso pierden algo más valioso que el dinero, pierden su identidad profesional. La excelencia no necesita justificarse, se demuestra. Y cuando algo es excelente, no se mide únicamente por el costo, sino por el impacto que genera. Recuerdo una vez trabajando con equipos que discutían constantemente sobre precios, pero no sobre calidad. Y ahí estaba el problema, ¿no? Estaban obsesionados con ser elegidos por el bolsillo, no por el valor. La excelencia siempre incomoda al precio bajo, porque no juega en el mismo terreno. El precio busca comparación, la excelencia busca transformación. Cuando decides operar desde la excelencia, entiendes que no necesitas competir con lo barato, porque tu propuesta no está diseñada para ese tipo de conversación. Está diseñada para personas que valoran resultados, no descuentos. He aprendido que el mercado siempre encuentra espacio para lo barato, pero también siempre encuentra necesidad de lo excelente. El problema no es la competencia, es la confusión interna de quien no sabe dónde quiere jugar. La excelencia no grita, no se justifica, no se rebaja. Simplemente se sostiene con coherencia incluso cuando el entorno empuja en dirección contraria. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, descubres algo liberador. No necesitas convencer a todos, solo necesitas conectar con quienes entienden lo que haces. La excelencia no compite con lo barato, porque simplemente juega otro juego. Y cuando lo entiendes, dejas de bajar tu valor y empiezas a elevar tu estándar. No se trata de cobrar más, se trata de ser más consciente de lo que ofreces. Porque cuando tu trabajo es realmente excelente, el precio deja de ser la conversación principal. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no estás compitiendo por ser el más barato, estás construyendo algo que no puede ser reemplazado fácilmente. La excelencia no compite con lo barato, simplemente lo supera en significado, en impacto y en valor real. Y cuando entiendes esto de forma profunda, dejas de negociar desde la inseguridad y comienzas a construir desde la convicción. No es un cambio externo, es una transformación interna que redefine cada decisión que tomas en tu vida. Y eso te permite elegir con más claridad y menos miedo, sosteniendo tu valor incluso cuando el entorno intenta reducirlo constantemente. Y eso lo cambia todo definitivamente. A veces sentimos que el mundo nos está quitando valor, como si las circunstancias, las personas o el mercado estuvieran conspirando para reducir lo que somos. Pero con el tiempo pues he aprendido que eso es una interpretación incompleta de la realidad. El mundo no te desvaloriza, te pone a prueba. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque cuando crees que el mundo te quita valor, te posicionas como víctima de las circunstancias, pero cuando entiendes que te está poniendo a prueba, te colocas en el lugar del protagonista que tiene que demostrar de qué está hecho. He visto a muchas personas talentosas atravesar momentos donde todo parece ir en contra. Negocios que no funcionan, oportunidades que no llegan, clientes que negocian duro, puertas que se cierran. Y la reacción habitual es pensar que el sistema no reconoce su valor. Pero la pregunta más honesta no es si el mundo te valora, sino si tú eres capaz de sostener tu valor cuando nadie lo valida. Recuerdo una etapa en la que trabajaba con equipos comerciales que enfrentaban constantes rechazos. Algunos empezaban a bajar precios, otros a dudar de su producto, otros simplemente abandonaban. Pero había un pequeño grupo que hacía algo distinto, persistían sin cambiar su esencia, no se vendían más barato, no reducían su propuesta, simplemente mejoraban su forma de comunicar y entender al cliente. Y con el tiempo, esos eran los que crecían. El mundo no está diseñado para aplaudirte siempre, está diseñado para filtrarte, para ver si realmente crees en lo que haces o si solo dependes de la validación externa. Y en ese sentido, cada dificultad es una pregunta disfrazada. ¿Cuánto vales cuando nadie te reconoce?
He aprendido que las personas que realmente crecen no son las que tienen menos problemas, sino las que interpretan los problemas de forma diferente. No ven rechazo como una señal de falta de valor, sino como una oportunidad de ajuste, de mejora, de madurez. Porque cada prueba no es un castigo, es un entrenamiento. Y cuando empiezas a ver la vida así, dejas de dramatizar las dificultades. Entiendes que cada no te está quitando valor, te está obligando a desarrollarlo. Cada obstáculo no es un límite, es una invitación a elevar tu nivel. El mundo no te desvaloriza, te expone. Expone tu preparación, tu resiliencia, tu capacidad de mantenerte firme cuando las condiciones no son ideales. Y eso puede ser incómodo, pero también es profundamente formativo, porque al final el valor real no se descubre en los momentos fáciles, se revela en los momentos de presión. Y si eres capaz de entender esto, dejas de luchar contra el mundo y empiezas a usarlo como un espejo que te muestra en qué nivel estás realmente. Y cuando entiendes que no es personal, que es parte del proceso, empiezas a crecer de una manera mucho más sólida, más consciente y más libre, sabiendo que cada prueba no te reduce, te construye, y que lo que eres se define precisamente en cómo respondes cuando todo parece desafiarte continuamente en silencio y con constancia siempre hacia adelante. Hay una verdad incómoda que muchas personas evitan mirar de frente, y es que el precio que pones a tu trabajo no empieza en el mercado, empieza en tu mente. No es el cliente el que primero decide cuánto vales. Eres tú, con tu nivel de autoestima, con la forma en la que te percibes, con la seguridad o inseguridad con la que hablas de lo que haces. He visto esto repetirse una y otra vez en personas con muchísimo talento, capaces de aportar un valor enorme, pero que al momento de presentarse dudan, bajan la mirada, justifican sus precios antes incluso de decirlos, y en ese instante ya han perdido parte de la negociación, porque no es solo lo que dices, es cómo lo sostienes. Recuerdo claramente situaciones en las que profesionales extraordinarios me decían que el mercado no pagaba más. Pero cuando analizabas con calma, el problema no era el mercado, era la percepción interna de su propio valor. Cuando tú no crees plenamente en lo que ofreces, empiezas a venderlo con miedo, y el miedo siempre devalúa el mensaje. La autoestima no es un concepto abstracto, es una fuerza práctica que se nota en cada conversación, en cada propuesta, en cada decisión. He trabajado con personas que después de un proceso de crecimiento personal y profesional no solo mejoraron sus habilidades, sino algo más profundo, su forma de mirarse a sí mismos. Y lo curioso es que en muchos casos no cambiaron su servicio de forma radical, lo que cambió fue su nivel de convicción. Y ese cambio interno tuvo un efecto inmediato en sus resultados externos. Empezaron a cobrar más no porque lo pidieran de forma agresiva, sino porque lo comunicaban desde un lugar completamente diferente. Tu autoestima define tu tarifa porque define lo que estás dispuesto a aceptar sin sentirte incómodo. Define si negocias desde la seguridad o desde la necesidad. Define si eliges clientes o simplemente aceptas lo que llega. Y esto no tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con coherencia interna. Cuando hay coherencia no necesitas exagerar tu valor, simplemente lo transmites con naturalidad. He visto personas que se sorprenden cuando otros aceptan sus precios sin cuestionarlos, como si fuera suerte. Pero no es suerte, es congruencia. Es la forma en la que se perciben a sí mismos proyectada hacia afuera. El mundo responde a la señal que envías, no a la que deseas enviar. Por eso, trabajar en tu autoestima no es un lujo emocional, es una estrategia profesional. Porque cada vez que dudas de tu valor, el mercado lo percibe. Y cada vez que lo sostienes con firmeza, sin arrogancia, pero con convicción, el mercado también lo percibe. Y cuando entiendes esto de verdad, dejas de buscar validación externa para empezar a construir una validación interna sólida, donde tu valor no depende de la aprobación de nadie, sino de la claridad con la que tú mismo lo sostienes cada día en cada decisión, en cada conversación y en cada oportunidad que eliges aceptar o rechazar con plena conciencia de quién eres y lo que representas en tu vida y en tu trabajo, siempre hacia adelante sin dudar de ti mismo jamás. Decir no es una de las decisiones más difíciles para muchas personas, porque culturalmente hemos sido educados para pensar que aceptar es avanzar, que decir sí es crecer, que estar disponibles constantemente es una virtud. Pero con el tiempo he aprendido que la verdadera construcción de un camino sólido no depende de cuántas cosas aceptas, sino de cuántas eres capaz de rechazar con claridad. Cada no bien dicho es una afirmación profunda de identidad, es una forma de decir esto no soy yo, esto no me representa, esto no me acerca a donde quiero estar. He visto muchas personas que sienten miedo de decir no porque creen que están perdiendo oportunidades. Pero lo que no ven en ese momento es que cada sí automático también es una renuncia silenciosa a algo más importante. Cuando dices sí a todo, terminas viviendo la vida de otros, no la tuya. Y eso, aunque al principio parezca inofensivo, con el tiempo se convierte en una sensación de vacío, de desconexión contigo mismo. Recuerdo una conversación con alguien que estaba saturado de trabajo, agotado emocionalmente,
pero incapaz de rechazar nuevos proyectos. Me decía que no podía permitirse perder clientes. Pero la realidad era que estaba perdiendo algo mucho más valioso que clientes. Estaba perdiendo dirección, estaba perdiendo energía, estaba perdiendo claridad sobre quién era y hacia dónde quería ir. Y eso no se recupera fácilmente. Decir no también es un acto de valentía, porque implica asumir que no todo encaja contigo, que no todo es para ti, que no todo merece tu tiempo ni tu energía. Y eso, lejos de cerrarte puertas, te abre las correctas. Porque cuando empiezas a decir no a lo que no suma, empiezas a decir sí de forma más consciente a lo que realmente construye tu camino. He visto cómo cambia la vida de las personas cuando empiezan a filtrar sus decisiones. Ya no viven en reacción constante, empiezan a vivir con intención, ya no aceptan por miedo, empiezan a elegir por convicción. Y en ese momento su vida empieza a tomar forma, una forma que antes estaba dispersa, fragmentada, sin dirección clara. El problema no es decir no, el problema es no entender que cada no es una inversión en tu futuro, es un acto de protección de tu tiempo, de tu energía, de tu identidad profesional y personal. Porque todo lo que aceptas te moldea, te define, te condiciona. Y cuando empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, entiendes que decir no no es perder, es construir, es seleccionar, es enfocar, es cuidar el rumbo que quieres seguir, es dejar espacio para lo que realmente importa, para lo que tiene sentido, para lo que está alineado contigo. Porque al final el camino que construyes no depende solo de lo que haces, sino también de lo que decides no hacer. Y esa es una de las formas más profundas de respeto hacia ti mismo, aprender a cerrar puertas con conciencia para poder abrir aquellas que realmente te llevan hacia la vida que quieres construir con coherencia, claridad y propósito constante, sin desviarte de lo esencial nunca más. Durante mucho tiempo, muchas personas viven con la sensación de escasez no porque realmente les falte, sino porque están constantemente en modo de venta de sí mismas. Y venderse no es solo poner un precio bajo, es una forma de relacionarte contigo mismo desde la necesidad de aprobación externa. He visto esto en profesionales brillantes que, en lugar de proyectar su valor, lo diluyen intentando gustar a todo el mundo, intentando ser aceptados en todos los espacios, intentando no incomodar nunca a nadie, pero la abundancia no llega cuando te haces más pequeño para encajar. La abundancia empieza exactamente en el momento en el que dejas de venderte y empiezas a reconocerte, porque cuando te vendes, transmites necesidad, y la necesidad siempre genera límites. En cambio, cuando te reconoces, transmites solidez. Y la solidez genera confianza en los demás. Recuerdo conversaciones con personas que decían que necesitaban aceptar cualquier proyecto porque así es el mercado, pero en realidad lo que estaban haciendo era reforzar una narrativa de escasez interna, y lo curioso es que cuando empiezan a cambiar esa narrativa, cuando dejan de aceptar todo por miedo, su realidad externa también cambia, no de forma inmediata, pero sí de forma consistente. He visto profesionales que al dejar de perseguir clientes desde la urgencia, empiezan a traer oportunidades más alineadas. Y no es magia, es coherencia. El mundo responde a la energía que proyectas. Si te vendes, proyectas carencia. Si te sostienes, proyectas valor. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando dejas de venderte, dejas de negociar desde la necesidad. Ya no estás intentando convencer a nadie de tu valor, simplemente lo estás mostrando a través de tu trabajo, de tu actitud, de tu consistencia. Y eso libera una energía completamente diferente, una energía más tranquila, más estable, más segura. La abundancia no es solo económica, es también mental y emocional. Es la sensación de no estar persiguiendo constantemente algo que sientes que te falta. Es la capacidad de elegir sin miedo, de rechazar sin culpa, de construir sin ansiedad. Y eso solo ocurre cuando dejas de colocarte en el lugar de tengo que demostrar mi valor y empiezas a vivir desde sé lo que valgo. He aprendido que las personas más abundantes no son las que más tienen, sino las que menos necesidad tienen de validarse constantemente. Son las que ya no se venden, porque ya no se están buscando desesperadamente en la mirada de los demás. Han encontrado algo más sólido dentro de sí mismas. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Empiezas a traer relaciones más sanas, oportunidades más coherentes y decisiones más alineadas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de operar desde la escasez. Porque al final, la abundancia no es algo que se persigue, es algo que se revela cuando dejas de traicionarte a ti mismo intentando encajar donde no tienes que encajar y empiezas a sostener tu valor con calma, con firmeza y con una claridad interna que no necesita validación externa para existir nunca más en tu camino constante de crecimiento y autenticidad profunda y real, siempre contigo mismo. El verdadero éxito no tiene tanto que ver con la cantidad de logros que acumulas ni con la velocidad con la que avanzas, sino con algo mucho más profundo y a menudo ignorado, la coherencia con tu propio valor. He visto muchas personas alcanzar objetivos externos impresionantes, pero sentirse vacías por dentro, como si algo no terminara de encajar. Y eso ocurre porque han construido resultados sin construir coherencia interna. Han avanzado en el mundo exterior sin alinearse consigo mismos. La coherencia con tu valor significa que lo que piensas de ti
lo que dices de ti y lo que haces con tu vida están alineados. No hay contradicción entre tu identidad interna y tu comportamiento externo. Y cuando esa coherencia existe, aparece una sensación de paz que no depende de los resultados momentáneos. He conocido profesionales que ganan mucho dinero, pero viven con una presión constante porque sienten que están sosteniendo una imagen que no refleja realmente quiénes son. Y también he conocido personas con menos recursos materiales, pero con una serenidad interna extraordinaria, porque viven de acuerdo con lo que creen que merecen y lo que realmente son. Recuerdo conversaciones con personas que después de años persiguiendo metas externas, se daban cuenta de que habían perdido algo esencial en el camino: la conexión consigo mismos. Habían aceptado trabajos, relaciones o decisiones que no estaban alineadas con su valor real, y eso generaba una tensión constante, una especie de ruido interno que no desaparece fácilmente. Porque cuando no eres coherente contigo mismo, siempre hay una parte de ti que protesta en silencio. El verdadero éxito no es llegar más lejos a cualquier precio, es llegar donde quieres llegar sin traicionarte en el proceso. Es poder mirar tu vida y reconocer que cada decisión importante ha sido tomada desde la conciencia de tu valor, no desde el miedo o la urgencia. Y eso requiere valentía, porque ser coherente contigo mismo implica renunciar a muchas cosas que pueden parecer atractivas en el corto plazo, pero que no encajan con tu identidad profunda. He aprendido que las personas más exitosas no son necesariamente las más visibles, sino las más coherentes. Son aquellas que no necesitan actuar constantemente para demostrar quiénes son, porque su vida ya lo refleja. No hay esfuerzo en aparentar, porque no hay ruptura entre lo interno y lo externo. Cuando vives en coherencia con tu valor, dejas de perseguir validación externa de forma desesperada. Ya no necesitas que el mundo confirme lo que tú ya sabes internamente, y eso te da una libertad enorme, una libertad que te permite tomar decisiones más claras, más firmes y más alineadas con lo que realmente quieres construir. El éxito entonces deja de ser una carrera hacia afuera y se convierte en un proceso de alineación interna. No es solo lo que logras, es en quién te conviertes mientras lo logras. Y cuando esa conversión es coherente con tu valor, entonces sí, puedes decir que estás viviendo un verdadero éxito, uno que no depende de la comparación con otros, sino de la paz contigo mismo y la integridad con la que recorres cada paso de tu vida de manera constante y consciente, siempre fiel a quien eres de verdad. Al final de todo este camino, lo único que realmente permanece no es cuánto lograste, ni cuántas veces te dijeron que sí o que no, sino la relación que construiste contigo mismo. Porque puedes tener muchos éxitos externos y aún así sentirte vacío si en el proceso te alejaste de tu valor. Y también puedes tener menos logros visibles, pero una paz interna profunda si cada decisión que tomaste